es aquel que muestra una nueva y poco usual serie de atributos psicológicos con un patrón de comportamiento no documentado aún. Este patrón tiene factores comunes y únicos que sugieren a quienes interactúan con los niños, los padres en particular, que deben cambiar la forma de tratarlos y de criarlos para poder lograr un equilibrio adecuado. Ignorar estos nuevos patrones de comportamiento es crear desequilibrio y gran frustración potenciales en la mente de estas preciosas nuevas vidas. Hay 4 tipos diferentes de índigo, cada uno con su propósito: el humanista, el conceptual, el artista y el interdimensional. Hoy en Mamás en Sintonía hablaremos de niños con este tema, la convivencia, las normas, la importancia del contacto físico y el cariño para nuestros hijos. Educar con amor y firmeza hace niños más felices. Un placer saludarle a través de esta señal, la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, hoy con una nueva emisión de Mamás en Sintonía. Me da mucho gusto, nos sentimos muy complacidos en esta producción porque hemos recibido sus mensajes, hemos recibido pues algunas inquietudes que tienen ustedes con el programa. Por supuesto que hemos tomado nota y estamos muy atentos para llevar hasta ustedes todos los temas relacionados con crianza, maternidad, salud y mucho más que usted está solicitando. Ponemos a su disposición las líneas telefónicas, el 323-6016 y el 323-5626. Ya escuchó usted el tema de hoy, niños índigo, y también hablaremos en sí de cómo convivir con nuestros pequeños, cómo darles lo mejor para su desarrollo. Y me da mucho gusto recibir aquí en la Casa de Mamás en Sintonía, a Leticia Ramos, instructora certificada por TIN Theta Healing. ¿Cómo estás? Bien, Vero, gracias. Gracias por estar aquí. Pues un tema del que muchos hablan, pero pocos conocemos. Es importante que conozcamos algunas características que nos indican que hay un niño índigo en casa y cómo trabajar con ellos, hacer la vida más llevadera y también disfrutar de estos procesos. Así es. Fíjate que en 1998 hubo un auge tremendo con esta nueva información. Se dice que en 1998 nacieron una gran oleada de niños índigo y hasta el 2000 fue así como una ola gigantesca de estos niños que vinieron a revolucionar a las mamás, el sistema educativo, las escuelas, los médicos, los hermanos y bueno, unas circunstancias tremendas porque son niños particularmente especiales, que en aquel entonces, en aquellos años no era muy bien visto, ¿sabes? De hecho no se creía. Tenemos la creencia de que con una nalgada solucionas el asunto con el niño, porque son niños extremadamente inquietos. Pero gracias a Dios, bueno, esta nueva era de la New Age, la llamada y famosísima, este nuevo movimiento de energía que está en el planeta desde esos años, empezó a abrir un poco más. Ahora ya hay escuelas inclusive dedicados para este tipo de niños. Y es muy interesante poder saber qué tipo de niño tienes en tu casa, si es índigo o no es índigo, y como quiera, si no lo fuera, hay cientos de formas como los podemos educar para hacer, como dice el eslogan, niños con amor, niños felices, que tengan mucha firmeza, que sean niños seguros de sí mismos, que depende de la forma en cómo tú los eduques, van a ser adultos exitosos, ¿no? Muy integrados en la sociedad, sobre todo. Me gustaría que me platicaras cómo, a partir de qué procesos, a partir de qué paradigmas hubo el interés de que conocieran esto, ¿no? De que se les diera a conocer que hay niños con ciertas características que requieren no de cuidados especiales, sino de una educación especial, la paciencia, por supuesto, de los padres y el trabajo que podamos tener hacia ellos. Fíjate que inclusive hay un libro que se llama Educar con amor y paciencia y otro que se llama Los niños vienen del cielo. Y en estos libros fueron de los primeros que empezaron a hablar de esta ola de ¿cómo llamarlo?, de educación diferente que viene a ser un cambio por completo en cómo estamos acostumbrados a educar. Porque bueno, tú educas a tu hijo como a ti te educó a lo mejor tu mamá. Y tu mamá te educó a ti como te educó tu abuela, y esto es un asunto generacional, ¿no? Pero bueno, esto va cambiando es un asunto que muchas veces se malinformó o no se creía porque era
más que nada energético. Decía, no es un niño especial, simplemente necesita unas nalgadas, que seas muy estricto, que no cedas a sus caprichos, pero la realidad es que no, es que son niños que vienen con una carga genética y con una carga energética de conciencia completamente diferente al común denominador. Y tienen características especiales. Por ejemplo, un niño índigo le cuesta mucho trabajo dormir, no puede dormir, es muy inquieto, es extremadamente inquieto. Son de esos niños que están ya en el kinder y que la mamá tiene un problema porque no sabe qué tipo de niño tiene en casa y entonces no sabe cómo utilizarlo, cómo llevarlo. Y son esos niños que visitan un kinder y luego visitan otro y luego visitan otro, no hablemos de la primaria, ¿no? Donde es difícil, inclusive para los maestros, poderlos contener. Son niños que no pueden estar sentados mucho tiempo, son niños que no comen sentados, que se paran y se sientan, se paran y se sientan. Son niños que son extremadamente inteligentes. Pareciera que no te están poniendo atención, pareciera que les estás hablando y que ellos están en otra cosa, jugando, viendo la tele, haciendo otra cosa, poniendo su atención en otro lado, pero cuando tú les preguntas, oye, ¿qué fue lo que me dijiste? Saben perfecto qué fue lo que les preguntaste, qué es lo que les estás hablando, pero no te están poniendo atención porque no es un tema de su interés. Son niños que ponen interés exclusivo únicamente en lo que a ellos les interesa, es un tema importante para ellos. Pero no por eso, no es como que él entra por un oído y le sale por el otro. En la realidad es que sí te está poniendo atención. Sí lo captan. Por supuesto que sí. Son niños que no comen carne, son niños muy amorosos, extremadamente amorosos. No son niños agresivos, como se creía, que eran niños que por eso es que decían, no, con 3 nalgadas tiene y lo castigas y le quitas y le pones límites y con eso tiene. No son niños agresivos, son niños extremadamente amorosos. Tienen una característica física, la gran mayoría tiene ojos muy grandes. No les gusta estudiar, son flojos. Ellos saben quiénes son, ¿sabes? Ellos saben que tienen una capacidad tremenda de poder captar, de poder trabajar, de poder crear, porque son niños extremadamente creativos. Se reconocen. Y entonces, ¿cómo lo saben? Son flojos. Claro, ¿verdad? Se confían de eso. Pues vamos a seguir hablando de este tema muy interesante. Estamos conociendo sobre estas características. También sabremos cómo detectarlo, a qué edades, estar muy al pendiente de nuestros pequeños y por ahí veremos las herramientas que nos sugieren para que estos niños pues tengan un desarrollo completamente normal. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Gracias a ustedes por mantenerse en contacto con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí a Mamás en Sintonía. Regresamos. Regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Nuevamente les recordamos los teléfonos en el estudio, el 323-6016 y el 323-5626 para usted, completamente a su disposición. Ojalá que pueda comentarnos algo o pueda pedirnos, sugerirnos algo para este programa. Estamos platicando con Leti Ramos sobre niños índigo y nos va a platicar, nos va a compartir sobre esto. ¿A qué edades sería importante pues atender, estar muy atentos ante algunas características que se vayan presentando y nos vayan diciendo, algunos focos rojos incluso, ¿no? Que nos digan, este niño tiene algo, como te pueden decir muchos, ¿no? Te pueden mencionar, tiene ángel, ¿no? Se distingue de los demás por ciertas cosas. Es un niño diferente. Especial, diferente, incluso hasta en la mirada, ¿no? Pero hay que observar de qué estamos hablando para de ahí, a partir de ahí es importante comenzar a trabajar. Mira, a partir más o menos de los 2 años, te das cuenta porque el niño ya empieza a interactuar, ¿no? Ya no depende, siempre va a depender de la mamá hasta los 7 años o más adelante, pero ya es un poco más independiente, ¿no? Ya empieza el control de esfínteres, a lo mejor ya camina, ya no solamente toma leche, ya empieza a comer algunos otros alimentos. Entonces, tú ahí ya empiezas a observar que le hablas y no te hace caso, que es un poco desobediente, que es extremadamente inquieto. Hay ocasiones que lloran muchísimo, porque como todavía no le cae el 20 a la mamá de la manera en cómo tienes que cuidarlo, la manera en cómo lo tienes que contener, tienen demasiada energía.
Son niños muy inquietos que puedes decir, oye, tiene 2 años y sube y baja y gatea y se mete todo a la boca. Y a lo mejor un niño común, como lo que conocemos, eso hace. Pero este tiene esta característica de que es extremadamente inteligente. Puede inclusive en esos pequeños periodos de sueño que tiene, porque duerme muy poco o no duerme, le cuesta mucho trabajo dormir, en esos pequeños periodos de sueño pudiera despertar y darte mucha información que tú dices, ¿de dónde la sacó? ¿O estaba soñando? ¿Cómo sabe esto? ¿Cómo sabe aquello? ¿No? Puedo hablarte de un caso donde un niño despertaba en la mañana y le decía a su mamá de los átomos y le explicaba los átomos, los neutrones, los protones, cómo estaban formadas las moléculas. O sea, ¿de qué me está hablando? ¿De dónde lo sacó? ¿Cómo lo sabe? ¿Dónde lo escuchó? Entonces, empezando por ahí, porque te dicen cosas que no puedes creer que un niño de esa edad conozca, sepa, y que tú crees que lo escuchó en algún otro lado, viendo que es extremadamente inquieto, que no obedece, que no respeta reglas, que se está saliendo del patrón, del común denominador de los niños de su edad, que no come carne. No come carne por su propia decisión. No come carne por su propia decisión. Son niños que traen una carga energética en conciencia mucho más elevada y entonces conocen la vibración de los alimentos. Todos los alimentos tienen una vibración y entonces ellos comen lo que en ese momento les hace sentir bien a sus cuerpos, ¿no? Y nosotros en la ignorancia como papás, bueno, pues tú insistes en que tiene que comer los 5 bloques de alimentos que conocemos, la pirámide completita se la quieres dar cuando ya está listo, Claro. y entonces empiezas a imponer, y esa es otra característica. A un niño índigo tú no le puedes imponer, porque entonces son niños que generalmente son muy, muy fuertes de carácter, Muy intuitivos son también. líderes, sí, son líderes, entonces son muy intuitivos y entonces hay como una lucha de poderes porque ellos vienen con esa carga, ¿no? Se empoderan, entonces tú me dices, yo te digo, tú me contestas, yo te contesto. Entonces ellos debemos tratarlos con mucho amor, con mucha paciencia, trabajar mucho con nuestro lenguaje corporal cuando tú les hables porque eso a ellos les impone. Si es un niño pequeñito de, no sé, de 2, 4, 5 años y tú como adulto, pues tú desde que haces esto ya estás imponiendo tu fuerza, Claro. tu valor de mamá, ¿no? Tu autoridad, pero esto es como una señal de yo mando, yo decido, yo hago. Y eso no está en tela de juicio, tú eres la mamá y tú mandas y tú decides. Pero puede compararse no con así, agresión, ¿no? Exactamente, no así. Entonces son niños, les digo yo que hay que pedirles acuse de recibo, donde tú te agachas, de hecho te hincas, los tomas de los hombros, le tomas su carita, le hablas, lo ves a los ojos, con voz suave, tranquila, serena, sin enojarte, sin gritarte, sin alterar, sin vociferar, donde puedas hablarles con mucho amor, pero con mucha firmeza, y entonces ellos en ese momento captan, porque lo estás conteniendo. Son niños que les cuesta mucho trabajo la estructura, y entonces ahí habría que ver primero a las mamás, porque tal vez las mamás no tienen estructura. Entonces, si es un niño con estas características y la mamá no está estructurada, entonces el problema es doble y se hace todavía más grande. ¿A qué me refiero con estructura? Por ejemplo, si es un niño que lo levantas un día a las 8, puede ser que desayune o no desayune. Y un día desayuna en la cama, el otro día desayuna en la cocina, otro día en el cuarto de tele. Puede ser que vaya a la escuela o no. Vamos hablando de un niño que ya va al kinder, ¿no? Que a lo mejor un día desayuna, el otro día no desayuna y otro día te digo no desayuna en el lugar donde siempre lo hace. Un día tú lo vistes, otro día lo viste la muchacha, otro día se viste solo, otro día a lo mejor hasta en pijama lo llevas porque ya no alcanzaste. Hace la tarea, regresa y hace la tarea un día en la cocina, un día no la hace, un día en su recámara, un día en la alfombra, un día viendo la tele. Sin disciplina, sin normas, sin reglas. No tiene orden, ¿no? Entonces, este tipo de niños tienen que ser extremadamente estructurados. Desde el lugar en la mesa en el que se va a sentar, si tú decides que se va a sentar del lado derecho, sentado a tu lado, al lado del papá o del hermano, ahí tiene que sentarse siempre. Se tiene que despertar a la misma hora, se tiene que bañar a la misma hora, tiene que tener la misma rutina, siempre, porque eso le va a dar estructura y al darle la estructura le da seguridad. Confianza. Y cuando le da seguridad, le da confianza y entonces se contiene. Y esa energía que sale ya no es desbordante. Sí, porque hemos comentado antes de que iniciara este programa el agobio que muchas madres sienten, perciben y pueden experimentar
cuando en cualquier etapa de los niños, que es difícil desde que están pequeñitos, no es fácil conocer cada momento y trabajarlo, ¿no? Y estar con ellos, entenderlos porque pasan por muchas situaciones, están modelando su conducta y es ahí donde debemos estar a su nivel, ¿no? Como bien decías. También comentabas esto sobre que son niños muy amorosos. Hay un tipo de niño índigo que es el humanista. Así es. Ese niño es todo corazón. Le gusta el contacto físico, es kinestésico, se preocupa por los demás, sana el entorno con solo estar presente. Y bueno, mira, este es un tema importante, te voy a decir por qué. Había una vez una mujer me dijo, una directora de una escuela, cuando yo empezaba a hablar de los niños índigos a nivel de académico, para que hubiera como un entendimiento de cómo no podíamos tratar a los niños en la escuela igual, porque no todos son iguales. Claro. Y ella me decía, es que qué carga tan grande le ponemos al decir que es un niño índigo y que viene a salvar al mundo. No vienen a salvar a nadie, ni tienen la carga sobre sus hombros de todo el mundo, eso es completamente ilógico. Son niños que energéticamente tienen una carga genética tremendamente fuerte, tienen una conciencia superior al común denominador del resto de los niños. ¿Podrían decirse catalizadores? Podría decirse, vienen a hacer un cambio de conciencia. Son esos niños que siempre ayudan, que siempre están presentes, que se preocupan por el otro, que como son muy amorosos, si ven a un niño que le falta una paleta se la dan, que le pueden compartir el lunch. Son niños muy desprendidos, muy amorosos. No solamente en su entorno familiar, sino con los amigos, con los maestros. Son niños que se dan a querer, que es muy fácil apapacharlos, que de verlos se antoja darles un abrazo, darles un beso, ¿no? Son niños que generan más cantidad de feromonas y entonces los bebés, cuando somos bebés, generamos tal cantidad de estas feromonas que entonces somos abrazables. Por eso es que la mamá siempre quiere estar ahí pegada. Por eso es que tú vas en la combi o vas en la calle y te llama la atención porque está generando esto, ¿no? Entonces estos niños, aún sin ser bebés, generan esta cantidad de feromonas y entonces volteas a verlos. Muy bien, pues qué interesante tema. Ojalá que la gente pueda compartir si tiene alguna experiencia, si conoce a algún niño índigo o si sospecha que algo está pasando con su pequeño, ¿no? Vamos a ir a una nueva pausa. Les agradecemos que estén con nosotros. Regresamos con más aquí a Mamás en Sintonía. Regresamos con más y también queremos mandar un fuerte saludo a quienes nos escuchan a través de nuestras frecuencias de radio. Gracias por estar en sintonía con este programa. Y bien, pues estamos hablando de los niños índigo y estamos hablando en sí de lo que es el binomio perfecto que podría ser para la crianza el tiempo y la paciencia, elementos fundamentales para que mamá y papá estén bien y por ende el pequeño. Así es. Con este tipo de niños ponen a prueba nuestra paciencia. Además, que ellos son poco tolerantes o cero tolerantes, dependiendo del tipo de niño que sea, pero te puedo decir que de los 4 tipos que existen, son cero tolerantes. ¿Por qué? Porque están poniendo a prueba su poder. Y entonces, ahí es donde entramos las mamás, poniendo a prueba nuestra paciencia, nuestra sabiduría y bajando toda la corte celestial cuando no sabes qué hacer, para poder trabajar con ellos y con mucha firmeza. Lo importante aquí es, me ha tocado ver niños, mamás, en el súper, por ejemplo, haciendo un mega berrinche, ¿no? Cómprame, hazme. Y la mamá acaba comprando, no dice un no rotundo, en este momento no te voy a comprar. No traigo dinero, no es el momento. Ajá. Y resulta que, bueno, acaban comprándolo y entonces él sabe que a través de ese movimiento que hizo, que ahora conocemos que es berrinche, pues él va a obtener absolutamente todo lo que desee, ¿no? Y es ahí donde la mamá se tiene que llenar de fuerza y que no te importe que te está viendo el súper entero, que te está volteando a ver y que tú te quieres que la tierra te trague, pues que haga su berrinche. Tú lo estás conteniendo, le estás diciendo, en ese momento no es apropiado para comprar determinada cosa que te pida, ¿no? Claro. Y entonces los vas haciendo tolerantes a la frustración. Y cuando son adultos, entonces esto que platicábamos hace rato, entonces se entienden estos procesos de esperar, se vuelven más tolerantes, más pacientes, más prudentes, más seguros, más confiados. Hay personas, por ejemplo, que llegan a terapia conmigo donde no aguantan más de unos meses en un trabajo, ¿no? ¿Y por qué es? Porque no tienen paciencia, porque no tienen tolerancia,
porque siguen haciendo sus berrinches. Ya no se tiran en el piso, pero siguen haciendo sus berrinches. Lo demuestran de otra forma. Lo demuestran de otra forma. La importancia del lenguaje en la comunicación que tengamos con nuestros pequeños. El hecho de decir no, cómo decirlo, porque ellos no lo van a entender Así es. El cerebro no procesa la palabra no, inclusive nosotros, en los adultos. Entonces, es importante que puedas utilizar otro tipo de palabras, como evita subirte a la escalera, o camina sin tirar el agua, o no vayas a tirar el agua, o es un juego de palabras, donde entonces el cerebro no lo procesa como tal. Claro que lo entendemos después de tantas repeticiones, sabemos lo que significa el no, pero el proceso cognitivamente no lo alcanza a procesar de esta manera, y entonces el niño vuelve otra vez a caer en lo mismo, porque es como una lucha constante en esta circunstancia del poder, de estar checando a ver quién más puede. O puedes tú o puedo yo. Es importante para ellos apapacharlos mucho, decirles mucho, para estos niños y para cualquier otro, aunque no sea índigo, ¿no? Uh-huh. Ya habrá oportunidad después de hablar de los niños arcoíris y de hablar de otro tipo de niños autistas, por ejemplo, ¿no? Pero es importante que los apapaches, que ellos sepan cuánto los amas. Tenemos la creencia de que, por ejemplo, a los varones no les puedes abrazar tanto o besar tanto o decirles cuánto los amas. Cuando yo veo a los adultos que llegan a mi consultorio de terapia y que digo, bueno, si el mundo entero supiera la importancia que tiene el que una mamá pueda hacerles saber qué pasó cuando estaba en su vientre, ¿no? Cuando estabas en mi vientre, cuando yo te estaba esperando, me cuidé y se me antojaba una torta de aguacate y tu papá salió a comprármela, o no tomaba leche y se me antojaba la leche y me cuidaba y me sobaba la panza todo el tiempo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿No? Esa etapa. Que tú le estés explicando, pareciera que es una trivialidad, pero genera un lazo tremendamente fuerte, emocional, con ese pequeño que después va a ser un adulto y que se va a sentir amado, ¿no? Es de suma importancia a cualquier tipo de niño, no solamente los índigo, que se sepan amados. Yo les digo mucho, una cosa es saber, una cosa es saberte y otra cosa es sentirte. Entonces la mayoría no sabemos, porque nos sabemos amados porque vamos a la escuela, porque están mamá y papá en la casa, porque comemos, nos bañamos con agua caliente, vamos de vacaciones. Pero eso es saberte, eso es saberte, pero y sentirte, te sientes verdaderamente atendido por tu mamá, atendido por tu papá, te sientas con ellos como papá y como mamá a preguntarle cómo está, cómo te sientes, cómo te fue, cómo es tu amigo fulanito, qué pasó con la niña que te gusta, qué pasó con la tarea, qué te dijo tal maestro, en la edad que tengan, ¿no? Uh-huh. Entonces esto hace un lazo importante, y cuando estos niños crecen y llegan a la edad adulta, entonces no se enamoran de cualquier persona, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque no están carentes de esa conciencia, no están carentes de ese amor, de esa necesidad de sentirse amados, apapachados. No tienen identificado, ¿no? Tienen identificado, ¿no? Una niña que no es muy apapachada por el papá y llega a la edad de la adolescencia, y un chavo, no porque sea cualquiera, pero un chavo que no cumple con las características a lo mejor apropiadas para esa niña, pues la abraza, le planta un beso y tiene una atención mínima, y pues ya siente que es el amor. ¿Por qué? Pues porque no lo tuvo cuando era niño. ¿Qué es este tipo de circunstancias importantes de checar cuando eres mamá, ¿no? Y también es importante que conozcan estos conceptos, ¿no? Como el que dices de marcar límites, y también conceptos de qué es el amor, qué es mamá y papá y por qué estamos contigo, ¿no? ¿Tendría que ver esto con el tipo conceptual? Tiene que ver con el conceptual. Este es un tipo de niño índigo que, como su nombre lo dice, se enfoca mucho en la forma en cómo se dan las cosas, en la forma en cómo te expresas, cómo le hablas. Busca determinados objetos para estar manipulando. Tiene mucha creatividad también, como es el caso del artista, pero se enfoca más en el leer, en el escribir, en el sentir a través de la vista, de lo que escucha, de lo que ve, de lo que está sintiendo. A diferencia del artista, que bueno, ese es más creativo, pero también cada uno son demasiado sensitivos. Los 4 son demasiado sensitivos. Entonces todo lo llevan a través de lo que perciben sus sentidos físicos, sin dejar de lado los sentidos psíquicos y esa parte intuitiva, que eso es justo lo que los hace diferentes.
Ahora que dices sobre la intuición, también algunos autores comentan que no está comprobado científicamente, pero que se sabe que incluso son niños telepáticos. Así es. Son niños con una capacidad cognitiva tremenda. Son niños que con solo verte saben perfectamente bien qué es lo que te pasa, qué es lo que tienes. A lo mejor a su nivel de edad, ¿no? No pueden saber, se peleó con mi mamá, y está, pero lo sienten, lo perciben. En el caso, por ejemplo, del humanista, es el niño que se acerca y pues solo porque se acercó tú ya te sientes mejor, ¿no? Además tienen la capacidad de transmutar sin saberlo. Vamos, no lo hacen consciente. Lo hacen consciente cuando son adolescentes y ya saben que son niños. Bueno, en este caso ya no son niños índigo porque ya son adolescentes, pero que tienen esa carga energética y entonces de manera inconsciente y natural transmutan todo aquello que están liberando y cambiando en los otros. Comentábamos que ellos se perciben como un ente distinto, fuerte. Sí. Me parece que es una gran responsabilidad saberse así, ¿no? Tener la etiqueta de niño índigo o de un niño que tiene estas características que, bueno, dicen algunos, viene a cambiar el mundo, viene a traernos, pero cosas positivas, ¿no? ¿Cómo se percibe un niño así? Además de que también los han mencionado incluso como altaneros, ¿no? Que se sienten en el centro de la tierra. Yo creo que ese es el punto perfecto donde los papás entramos, donde todo depende de la dirección y de la capacidad que tienes como papá de poderlos centrar, porque está bien reconocerse, está bien que el niño se reconozca fuerte, inteligente, importante, que mueve masas, líder, está bien. Nada más que hay que estarlo manteniendo con los pies bien puestos en la tierra, donde no se lo coma el ego, donde no se lo coma la soberbia, donde esté ubicado en que si tiene esa capacidad es para compartir, es para disfrutar, es para divertirse, pero no es para comerse al otro ni para sobrellevar las circunstancias a favor de sí mismo. ¿Cómo ¿Sí? podemos ayudar nosotros como padres? ¿Qué herramientas les podemos ofrecer? Además, ya lo platicaremos en el plano educativo, que tampoco es fácil, que los programas deben ser integrales, pero en casa, ¿cómo podemos hacer para hablar de esos valores que ya comentabas, para hablar de límites, de normas, pero también hacerlos sentir que eres un niño normal, pero con características que podemos potencializar? Mira, yo creo que de entrada, cuando es un niño pequeño no se lo dices, pero tú lo sabes y lo identificas. Entonces, lo estás educando de acuerdo a lo que tú estás viendo, al conocimiento que ya tienes, ¿no? Ahora hay muchísima literatura, puedes bajar información de internet, puedes hacer muchas cosas importantes. Entonces, es una manera de que puedas informarte, pero lo podemos hacer en casa, siendo muy firmes con ellos, haciéndoles ver las características, las habilidades que tienen como seres humanos y estarlos constantemente ubicando. Y también esta respuesta que puede haber de sus semejantes y también esta convivencia que pueden tener con los hermanos, tendría que ser muy atendida, ¿no? Tendría que ser muy preciso el saber cómo es no diferenciar entre un hijo y el otro, ¿no? Para que ellos se sientan bien. Vamos a hablar de esto en nuestro siguiente espacio. Le invitamos a que nos llame. Gracias por estar en contacto, Mamás en Sintonía. También recuerde que puede ver este programa más adelante en YouTube. Ya le estaremos informando. Regresamos. Regresamos con más, estamos platicando y compartiendo con usted el tema de los niños índigo, de algunas características y también cómo es la convivencia cuando hay más pequeños, cómo hacerlos sentir que están bien, que es una familia, que ellos forman parte de este núcleo familiar, pero que no son diferentes, ¿no? Que tienen ciertas características, pero que deben ser tratados por igual. Así es, no puedes hacer una diferencia, tienes que tratarlos exactamente igual. Si tú ves que uno es índigo y el otro no es índigo, bueno, el que no es va a potencializar y a desarrollar todas esas habilidades que ya trae también, porque le vas a dar la atención que le estás dando al otro. Pero no puedes decir, tú eres esto y tú eres aquello. Es como decir lo que platicábamos. Tu hermano es más inteligente, tu hermano hace las tareas, tu hermano es más tranquilo. Jamás la comparación. Es como más bien estar puntualizando las habilidades y las características especiales que lo hacen grande, que lo hacen diferente y puntualizárselos a cada quien. Trabajar mucho con la paciencia. Por ejemplo, si
está sirviendo de comer y tú sabes que él ya quiere, bueno, pues primero le sirves al papá, a la mamá y si tiene visitas, a las visitas y él tendrá que esperar su momento en que tú le sirvas. Enseñarles a esperar. Entonces es como tratarlos exactamente igual. No le va a hacer ni bien ni mal al otro, que no lo sea, al contrario, porque es un tipo de atención diferente, donde estés muy cercano, muy cercano. Esos niños tienen una misión especial. Si hay hermanos, en este caso, podría pasar esto, no potencializar las capacidades que tiene el hermano que aún no las conoce, ¿no? Sí, vienen a activar la familia definitivamente, vienen a que la mamá y el papá se pongan las pilas. Y bueno, fíjate, digo mamá y papá, porque luego se cree que nada más es un trabajo de la mamá y pues no es así. El papá tiene un fuerte papel importantísimo dentro de esta parte de educación ahí. Aunque sabemos que la energía del papá es la proveedora, la benefactora, la protectora, mientras que la mamá equilibra, pues es el que da la fuerza, el que ayuda o el que apoya los límites que la mamá está poniendo, ¿no? Entonces el niño se siente contenido, ya sabe que no puede ir a un lado ni puede ir al otro porque ambos, los padres, están en la misma línea de la forma en cómo van a educarlo. A partir de esto, tú conoces el tema, es muy cercano para ti porque has tenido una experiencia. Me gustaría que nos compartieras sobre esto porque es importante y muchas personas que han acudido a este programa llama la atención, lo han vivido, ¿no? Han vivido este tipo de temas muy cercanos con sus hijos y tienen algo que decirnos. Y tienen algo que decirnos porque lo han estudiado, porque tienen el sustento y además están trabajando. Tú tienes esta gran experiencia, no ha sido fácil, pero justamente lo has potencializado, ¿no? Así es. Yo tengo 2 hijos, ahora ya son adolescentes ambos, pero el segundo, el más chico, ahora tiene 14. Desde que tenía 1 año yo lo veía que era completamente diferente al otro, ¿no? Aunque el otro es un niño muy dedicado también y lo que sea, pero era extremadamente inquieto, todas las características de las que te hablé las tenía. Entonces definitivamente tuve que ponerme a estudiar y ver qué era lo que él necesitaba. Yo decía, bueno, con que aprenda a leer y escribir, ya me doy por bien servida, aunque no vaya a la escuela nunca. Quiero que sepas que tenía, no sé, 6 años, un poquito menos, y había recorrido ya 5 o 4 kinders, una cosa así. Estuve buscando una escuela que lo aceptara, que tuviera la capacidad de poder entender que era un niño diferente y que tenía que haber gente que lo pudiera entender y que lo pudiera canalizar esa energía. Lo llevé a una escuela que no es tradicional y no me resultó tan bien, por ejemplo, porque lo amarraron. O sea, imagínate que era tan inquieto que lo amarraron a la silla. Entonces yo como mamá con mi rollo ya había llevado varias escuelas, entonces para mí fue tremendo darme cuenta que lo habían amarrado y me decía él, pues es que me amarraron, mami, porque pues no, pero no te preocupes ni te enojes, yo me cojo la silla y yo me paro así y voy caminando con la silla, o sea, de todas formas se paraba. Entonces empecé a hacer un plan donde pudiera yo dar pláticas a las escuelas y donde pudieran las escuelas saber que eran niños con una capacidad cognitiva tremenda y que lo único que necesitaban era actividad física. Son niños que terminan rápido su trabajo y que ya no tienen qué hacer. Y entonces se paran, se sientan, descomponen, son líderes y mueven el grupo. Y entonces es muy fácil para un maestro decirte, salta del salón o párate ahí. No sé, yo te puedo contar 1000 cosas que ocurrieron con él, ¿no? Desde quitarle la silla y la mesa y a ver, pues como no quieres estar sentado, pues escribe en la mano o en la pared o en el piso. Y entonces esas son circunstancias que el maestro no va viendo y que va denigrando la integridad del niño, que lo va lastimando, que lo va señalando que es diferente, que por qué no puede sentarse, ¿no? Aunque no son niños que tengan problema con su autoestima, pero aún así los lastiman. No tiene problemas por su autoestima si la mamá está al pendiente, porque si es un niño que ha sido muy lastimado constantemente, por supuesto que va a afectar su autoestima. Aunque son niños con esa capacidad, tienen esa capacidad de no engancharse, ¿sabes? De no engancharse de lo que les está pasando. Están más preocupados por investigar, por ver qué pueden conocer. La curiosidad los llena, siempre quieren estar curiosando. Entonces, en ese proceso, pues con esa certeza te digo que es mágico si tú te pones las pilas como mamá, porque ahora mi hijo tiene 14 años y es un excelente estudiante. No es un niño de 10 porque tienen esa característica, no les interesa estar en la cúspide de todo, pero son niños que tienen una capacidad tremenda
de darse a querer, de comunicarse, de mover masas, de hacer grandes negocios, porque tienen una habilidad para el comercio, una habilidad cognitiva para negociar, y ahí tiene la mamá que estar muy lista porque todo lo negocia, ¿no? Desde un permiso, un alimento, una compra, una mascota, todo está, y es ahí donde tú te tienes que poner las pilas. Pero cuando tú estás con estos niños y les haces saber qué tan amados son, cuánto los esperaste, les haces una estructura tremenda, bueno, pues te puedo decir que ahora hace su tarea solo, no me tengo que estar sentando con él a revisar tareas, cumple, pasa todos sus exámenes, no se lleva ninguna materia, no es un niño tampoco mediocre, ¿no? Simplemente su interés es otro y también lo entiendo. Y esa es otra parte que también los papás tienen que entender. Exactamente. Que hay niños que su interés es estar en la cúspide, es la excelencia, llegar a la excelencia. Y está bien si ellos así lo deciden, no por una imposición del papá. Mientras que hay otros que se interesan y saben, y lo que tú le preguntes te lo va a decir, hablando de la escuela, ¿no? Sabe cualquier tema de escuela, pero no se interesa sacarse un 10. Está orientado hacia otras cosas. Sí, a él el deporte, los amigos, la convivencia sana. Entonces es posible, por supuesto, ¿no? Y también algo fundamental es que los papás lo entiendan. ¿Por qué? Porque buscamos siempre, la perfección. Platicábamos sobre los niños prematuros, viene un duelo, ¿no? Porque tú esperas al niño perfecto, esperas al bebé que ves pues en las revistas, ¿no? Así es. Llega un bebé con otras características diferente a lo que tú percibías, a lo que tú esperabas, y entonces viene una vorágine de sentimientos que no puedes con ellos, ¿no? Entonces, vamos a esto. ¿Cómo se siente una mamá cuando tiene esta responsabilidad que ya de por sí criar pues no es fácil, y ahora me dicen en la escuela está pasando esto, y con los amigos está pasando el otro? ¿Cómo le hago, no? ¿Cómo le hago para orientarlo? La mamá debe saber que debe el niño que quiere, tiene otros intereses, que quizás no sean esto como tú comentas, la excelencia siempre, nosotros queremos siempre niños que tengan las mejores calificaciones, que nos digan en la escuela, es que todo aprende muy bien, no. Hay algunos que van orientados hacia otros fines, ¿no? Yo creo que ese es el punto. ¿Qué es lo que quieres? ¿Un niño estresado con puro 10 o un niño feliz, pleno, seguro de sí mismo, ¿no? ¿Sabes que hay una estadística donde se dice que un niño que tiene siempre puro 10 por ese trabajo tan fuerte, no necesariamente es un hombre exitoso, un profesionista súper exitoso? Claro. Y lo que queremos es niños felices, ¿no? Y niños que tengan un desarrollo normal y que puedan acercarse al mundo de la mejor manera. Vamos a oír una pausa, les invitamos a que nos llamen al 323-6016, 323-5626. Si tienen una duda, aquí está Leti, y también más adelante nos podrá decir cómo podemos acercarnos a algunas alternativas que nos ayuden en este proceso. Regresamos. Regresamos a la parte final de este programa. Estamos compartiendo sobre el tema niños índigo. Y bien, pues hay una separación entre lo que es tener un problema en casa a tener una bendición, ¿no? Así es. Yo creo que eso es lo más importante, Vero, que los papás se den cuenta que no tienen un problema, que es un reto, sí, definitivamente sí, porque no te puedes tirar al drama, te tienes que poner las pilas, tienes que hacerte consciente. Hay muchísima información de donde puedes leer qué tipo de niño tienes, cómo puedes educarlo, qué tipo de límites, cómo le marcan los límites, qué tipo de escuela requiere, cómo hablarle, cómo dirigirte, inclusive en tu lenguaje corporal, como lo decíamos hace un momento, en el tono de voz que utilizas, y darte cuenta de eso, que si te eligió a ti, bueno, pues es porque no hay otro mejor que tú para educarlo, ¿no? Que no es un problema, como bien dices, es una bendición en tu casa. ¿Cómo debe estar preparada mamá y preparado papá para poder llevar pues este tipo de crianza con un niño así, que más adelante será un adolescente que ya irá determinando qué es lo que desea en la vida, ¿no? ¿Cómo trabajar esto con algunas alternativas? Tú tienes una propuesta en la que trabajas, que es el Theta Healing. Bueno, yo trabajo con Theta Healing desde hace 5 años y he encontrado resultados sorprendentes. Tengo ya mucha experiencia en este
rollo de terapias alternativas, más de 25 años. Y bueno, no demerito ninguna técnica, pero ninguna otra, ¿no? Pero en esta he encontrado que verdaderamente haces cambios sorprendentes porque trabaja a través de la memoria neurocelular del ser humano. Se llama Theta Healing porque trabaja con la onda cerebral Theta. Es una onda que cuando tú accesas a ella es posible hacer cambios a nivel de conciencia en tu sistema de creencias. Entonces, empezando, si tú tienes un niño índigo, al primero que tendría que ver es al papá, a la mamá. No tanto al niño, porque es una cuestión de los padres. Los papás tienen que estar bien centrados, que no tienen un problema, que si lo tienes porque tienen la capacidad para poderlo llevar, para poderlo encauzar, para poderlo dirigir, donde vamos a checar algunas cuestiones de cómo fueron educados ellos en esta parte tradicional y entonces así quieren educar. Y es que se siguen los patrones pegando, castigando, pegando, encerrando, y cuando este tipo de niños, pues no funciona así. Yo creo que no solamente con ellos, con ningún niño funciona así. Sí puede ser muy amoroso y muy firme, pero no necesitas gritar, no necesitas golpear, no necesitas llegar a ese extremo, ¿no? Y bueno, a través de esta técnica es posible accesar al sistema celular de cada persona y hacer cambios a nivel de conciencia. Tú adquieres información desde que estás en el vientre de la mamá. Entonces, naces y todo lo que tus sentidos pueden captar, consciente o inconscientemente, va a dar ese campo energético que tiene el ADN. Se llama campo morfogénico. Y entonces toda esa información va a dar ahí y tú te generas una creencia en base a esa vivencia. Y entonces ahora te que tienes de conducirte, pues no es la de, para, como decimos en Theta Healing, para tu más elevado bien. O sea, no estás desarrollando tu máximo potencial. Te está bloqueando en alguna área de tu vida, físico, económico, emocional, lo que sea. Entonces, a través de esto es posible accesar el sistema y hacer cambios a nivel de conciencia. Y es inmediato porque es a través de las células, ¿no? Y es que somos lo que pensamos, ¿no? Si tenemos estos pensamientos que se podría escuchar pues muy utópico, si pienso positivo me va a ir bien, pero bueno, si aplico esto y lo aplico con mis niños y lo aplico en casa, bueno, pues todo puede funcionar mucho mejor, ¿no? Así es. Inclusive hablamos desde el lenguaje, ¿no? Cómo conducirnos y poder omitir el no. Simplemente. Así es, sabiendo que, bueno, que puedes evitar que puedes utilizar otro tipo de preguntas, que puedes conducirte de una manera más tranquila, más serena, que no estás teniendo un problema enfrente, ¿no? Que si tú lo tienes es porque tú puedes con él, porque tú tienes esa capacidad, porque es tu hijo, porque nació del amor, ¿no? Porque estás lista para él. Si no, no hubiera llegado a tu casa, a tus brazos, a tu vientre. Así es. Un consejo para finalizar este programa que nos pudieras ofrecer sobre esto, acercarnos a herramientas alternativas que nos puedan ayudar a esto, acercarnos también y estar muy, muy, muy reconociendo a nuestras escuelas donde tengamos a nuestros pequeños. La crianza en casa, la crianza en las escuelas y además las alternativas que nos puedan ofrecer, pues otras ideas, otra ideología que tengamos para poder llevar una familia con una estructura. Yo creo que no hay ninguna escuela mala, ¿sabes? Yo creo que hay escuelas específicas para determinado tipo de niños, ¿no? Habrá escuelas que son muy estrictas y esos niños requieren ese sistema. Habrá escuelas que son un poco más abiertas y habrá niños que les viene bien ese tipo de sistema. Yo creo que aquí lo importante es que tú como papá observes que sea un niño que sea tratado con respeto, porque lo académico no, desde mi punto de vista, humildemente te digo que a pesar de nosotros como maestros, los niños aprenden, ¿no? Entonces, que sea tratado con respeto, que sea tratado con amor, que sea visto como un niño, ¿sí me explico al decirte niño? O sea, que no es un adulto, que no lo sabe todo, que es un niño inquieto, que está buscando, que está interactuando, que se quiere divertir, que está investigando, que esté cubierta esa parte. Yo creo que eso es lo más importante. Que si el niño va feliz a la escuela, de verdad feliz, que no esté angustiado, que le dé gusto cuando vea a su maestra, yo creo que está en el colegio correcto. Donde no sea
señalado constantemente. Claro, y ¿no? además que nosotros tenemos un papel fundamental de la responsabilidad, como decíamos, la responsabilidad del amor, pero también de observar siempre lo que está pasando, ¿no? No irnos con todo lo que tenemos en nuestro diario acontecer, que estamos ocupados, siempre debemos detenernos para saber qué siente, qué percibe y cómo está nuestro pequeño. Así es. Así es, sobre todo esa parte, que tú estés al pendiente. A ver, ¿por qué no quieres ir a la escuela? ¿Te pasó algo? ¿Ocurrió algo? ¿Qué está pasando? ¿No? Así. ¿Te dijo algo la maestra? ¿O tuviste alguna circunstancia con algún niño? Que vea tu interés, ¿no? De, ya, no pasa nada, tú adelante. Claro que pasa, ¿no? Es como cuando están chiquitos y se caen, no pasó nada, ven. Pasó No, algo. espérame, ¿Qué claro tienes? que pasó. ¿Qué necesitas, Ajá. verdad? ¿Dónde podemos encontrarte si tiene la gente alguna duda sobre este tema y también sobre una alternativa como es el Theta Healing? ¿Te doy mi teléfono? Sí, 4431-550146. Estamos en Centro Mantra, a tus órdenes. Muchísimas gracias. ¿Qué otras cosas nos ofrecen en Centro Mantra? Pues tenemos terapia de numerología con Wally Galván, que es impresionante lo que ella hace. Hay otras terapeutas como yo, algunas de mis alumnas que están trabajando con Theta Healing. Damos terapia, tenemos un chamán impresionante, ella trabaja con cuarzos y piedras, masajes, ángeles, clases de meditación. Muy bien. Es completo. Ahí Una estamos a sus alternativa órdenes. muy saludable. Te agradecemos mucho. Trabajaremos más temas con ustedes del interés de toda la gente. Gracias por haber estado Gracias aquí. a ti, Vero. Gracias Buen a día. usted por Gracias. habernos sintonizado. Le esperamos la próxima. También queremos agradecer el patrocinio de Esfera. Que la pase muy bien y muy buena tarde.